vamos a pasar ya a la última parte, que es la parte del EAT, que a mí me gusta mucho y además tengo, como te he comentado antes, tengo un proyecto que es de funerarias y además creo que en la clase ya te pregunté. A mí me sorprendió mucho porque, claro, para mí sería lo ideal es resucitar gente, ¿no? Porque si son funerarias, al final, pues para cerrar el círculo que vuelvan a pasar por la rueda otra vez, ¿no? Porque solo les puedo vender una vez. Al final los clientes les vendo una vez. Bueno, en una entrevista que te hicieron creo que fue en Mentoría SEO, Dean Romero y Sergio Canales, a los cuales les mando un saludito desde aquí, nos contaste cómo resucitasteis a una persona, entre comillas, cuidado, aquí lo dejo, que no quiero luego que nadie se eche las manos a la cabeza, para aprovechar esa autoridad de esa persona para ver, haciendo pruebas. Entiendo que fue una prueba, pues un experimento social, no era nada para aprovecharos de esa situación, sino que cuéntanos un poco, ¿es posible hacer eso, utilizar una autoridad que ya no está con nosotros y se puede reaprovechar? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿se puede crear de cero, inventarnos una autoridad que nos dé luego autoridad y nos traslade EAT a un proyecto? Vale, lo primero es, en ese momento en el que se hizo sí tenía sentido, a día de hoy no lo tiene. O sea, Google ya entiende mucho mejor todas las entidades, cómo funcionan, qué hay detrás, todas las referencias, pero en ese momento sí que era viable porque sí que no estaba tan madura toda la parte de EAT y lo que hicimos fue básicamente intentar entender cómo funcionaba, ¿vale? Crear una entidad desde cero era complejo, ¿vale? Y además tampoco teníamos muy claro cómo la podíamos crear, con lo cual lo más fácil era coger una entidad que no se iba a quejar, ¿vale? Por así decirlo, recuperarla y poder aprovechar esa autoridad para el proyecto. Y era básicamente entender cómo funcionaba y ver si lo podíamos usar en nuestro propio beneficio, ¿vale? De cara a pues, ver si rankeaba mejor el proyecto y podíamos jugar con ello. Entonces eso a día de hoy es complicado hacerlo, ¿vale? Y aparte de que no es muy legal, ¿vale? Una cosa es que hagamos nosotros el experimento para hacer una prueba y en petit comité se pueda contar, o luego ya una vez que ha prescrito la atrocidad, pues lo puedas decir, ¿no? Pero más allá de eso, nosotros sí que generamos, por ejemplo, dentro de la agencia sí que hacemos trabajo de AT para generar entidades, pero son entidades de personas que ya tienen una autoridad y un empaque dentro de ese sector, pero son reales. Son reales, pero no están etiquetadas o identificadas dentro de Google como una entidad, ¿vale? Entonces, lo que hacemos ahí es hacerle a Google entender que eso es una entidad a través de ciertas metodologías que tenemos y luego, a partir de ahí, empezar a darle más valor a esa entidad a través de publicaciones en medios de comunicación, por ejemplo, que le hagan una entrevista y que digan que esa persona es referente dentro de eso, o empiecen a referenciarlo como una persona que tiene empaque dentro de esa área de especialidad, y empezamos a generar citaciones, que se llama, que es referencias al nombre de esa entidad desde entidades que están relacionadas de forma directa con esa área de especialidad y que ya tienen una autoridad y empiezan a referenciarla, ¿vale? Entonces, con eso se va trabajando el EAT de esas personas. Pero, ¿qué es lo que solemos hacer? Pues las expertas o los expertos que hay dentro de esas empresas, entendemos cuáles son los que tienen más facilidad para que esas entidades cojan autoridad y puedan aportar valor, y sobre eso las trabajamos, ¿vale? Entonces, yo qué sé, pues la CEO o el CEO de la empresa, pues evidentemente, si es una empresa relativamente conocida como con las que solemos trabajar, pues suele tener un empaque, ¿vale? Suele tener publicaciones que ha hecho, entrevistas que le han hecho en medios, cualquier cosa así. Entonces, con eso es más fácil trabajarlo. Sus perfiles sociales, pues también suelen tener un poco más de interacciones. Si tienen además publicaciones o libros escritos o cosas así, pues eso también ayuda mucho a darle más autoridad, incluso directamente a crear la entidad. Pues con todo eso es como lo trabajamos a día de hoy. Una persona que no haya trabajado, que tenga autoridad real en la vida real, pero que no haya trabajado en internet la marca, ni la autoridad, ni nada, pongamos el caso de un cirujano plástico. A lo mejor, bueno, sí, supongamos que es un cirujano plástico que lleva toda la vida dedicándose a eso, que es una casi autoridad,
pero realmente nunca ha tenido página web porque se ha trabajado con otro tipo de clientela que no buscaban al cirujano en internet, sino que buscaban en las clases sociales, en sus círculos sociales altos y demás, y se iban referenciando y demás, que hay muchos casos de esos que me consta. ¿Cómo podría esa persona empezar a trabajar esa marca teniendo en cuenta que realmente él es un expertise en la materia, pero internet no lo conoce, Google no lo conoce? ¿Cómo podríamos hacerlo eso, arrancar desde cero? Vale, ahí lo ideal sería primero intentar estar referenciado desde entidades que tienen mucho empaque dentro de ese sector. O sea, si eres un cirujano plástico, pues en revistas o medios médicos que sean de referencia. Yo que sé, una clínica Mayo, por ejemplo, pues podría ser un sitio maravilloso para aparecer. Más allá de eso, hay que entender también desde dónde saca Google todas esas información de las entidades, ¿vale? En su momento Google compró una serie de herramientas que identificaban entidades como Freebase, ¿vale? Entonces eso tiraba a su vez de otra serie de webs como puede ser Wikipedia o Wikidata, donde tenían esa información de cada uno de las entidades de forma estructurada, con su biografía, sus atributos, o sea, de una forma más estructurada, como con los marcados de datos estructurados, de una forma que se pueda identificar más fácil. Entonces, el darle de alta en directorios donde la información esté bien estructurada para que Google lo pueda identificar bien, y en fuentes de conocimiento que Google suele utilizar de forma recurrente para identificar las entidades dentro de su Knowledge Panel, como podría ser eso, Wikipedia, Wikidata, se me ha ido el santo al cielo. Sitios de redacción, o sea, de libros escritos, ¿vale? Por ejemplo, si tú tienes un libro escrito dentro de Amazon, pues es una referencia también de que esa entidad, por el mero hecho de haber escrito un libro, puede ser reconocida como tal, ¿vale? Pues hay ciertos sitios donde si añades información de ese perfil tienes más facilidades para acabar siendo reconocido como una entidad. Por lo que nos cuentas, entiendo que entonces se podría hacer de cero. Es decir, yo me puedo inventar una entidad, ir creando y creando. Lo que pasa es que entiendo que no nos compensaría, porque la de esfuerzos y recursos que tendríamos y el tiempo que nos conllevaría el ir creando esa entidad no sería al final luego rentable para un proyecto, ¿no? Es que al final todo lo que es falso no tiene consistencia. O sea, te vas a tener que gastar un montón de horas o de dinero en intentar simular algo que lo vas a simular. O sea, no va a tener publicaciones en redes sociales, no va a tener interacciones, no va a referenciarse después de que hagas esas acciones, porque no existe como tal, ¿vale? Entonces, son un montón de señales que no van a tener consistencia a largo plazo. Tendrán un impacto en un periodo corto de tiempo, donde posiblemente puedas conseguir, pero no tendrán valor como tal de entidad. ¿Que lo mismo lo acaba identificando como una entidad? Sí. Yo tengo proyectos de webs de nicho donde he conseguido que esa marca sea una entidad reconocida por Google, pero al final es que se queda ahí, ¿sabes? Porque es que no tiene referencias, no tiene nada de recorrido. Entonces, no merece la pena. Lo he hecho como parte del aprendizaje de cómo funciona todo, pero luego te das cuenta que eso no impacta en el EAT del proyecto. Sí, yo lo que entendía. Al final yo entiendo que todo lo que va en automático y ficticio, pues a lo mejor se la cuelas un poco a Google, pero llega un momento que se da cuenta y cuando ve la vibrante ciudad de Valdemoro o tal, te dice, pues majo, bájate de aquí que ya has llegado a tu parada.